Bueno, buenas noches. Vamos a ver un tema estamos en el mes de Iyar. Este es el mes en el que son las iniciales de Ani Hashem Rofeja. Yo soy el Señor quien te cura. Pero como toda bendición de parte del cielo tiene que ser enviada en un depósito. Por eso la importancia de prepararse siempre para una fiesta. Para Pesach nos preparamos un mes antes. Para Hanukkah nos preparamos también. Para Rosh Hashanah y Yom Kippur nos preparamos 30 días. Entonces, todas las fiestas tienen su preparación. Esa preparación se entiende que es la vasija donde va a caer la bendición, la verajá. Entonces, cuando nosotros, dice unos Jajamín, que cuando va a llegar por ejemplo, Parnasá, entonces también debe tener un depósito, un depósito, tiene que haber tranquilidad, salud, muchas cosas. Pero cuando habla de salud, ¿cuál es el depósito? El depósito de la salud. Entonces aquí dice Rabbi Nachman de Breslev, en Likutei Moharam, la lección 14, el inciso 8, dice que el recipiente para depositar la salud es precisamente el shalom. El shalom es donde debe de estar el, el ingrediente necesario para que pueda haber salud. Entonces, cosa contraria de lo que la gente podría pensar, que si una persona tiene una dificultad, sobre todo de su cuerpo, siente un malestar y entonces, al contrario, cuando ve que las situaciones se ven más fuertes, entonces dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y la persona se angustia, se entristece, pero eso está haciendo dicen en este, el libro de Rabbi Nachman, dices, es como si se hiciera un hoyo, y entonces ese hoyo tiene más grande, para llenarlo, y entonces como no hay de qué llenar, la enfermedad, Hasbe Shalom, a ninguno de nosotros, es cuando se empieza a hacer más grande. Cosa contraria, que cuando la persona tiene Shalom, entonces se va reduciendo la enfermedad y por consiguiente los síntomas y todo lo demás. Pero vamos a ver lo que dice aquí, literal, Rabbi Nachman. Dice, hay dos clases de Shalom. Dice, el Shalom de los propios huesos, porque la persona debe ocuparse primero de tener Shalom o paz interior. Dice, la paz, el Shalom en el alma y en el cuerpo. Dice, el cuerpo escucha y obedece el alma, mediante lo cual se completa la, la salud. Entonces, por eso es que cuesta un poquito de trabajo entender que sí es importante ir al doctor, sí es importante hacer cuidarse de los tratamientos, pero precisamente cuando una persona tiene medicina preventiva, que es el ejercicio, la alimentación y todo eso, es precisamente estar trabajando el shalom interior. Ahora, ese es el número uno, dice, pues a veces no hay paz adentro de la persona, como está escrito en el Salmo 38, verso 4. Dice, no hay paz en mis huesos debido a mi pecado. Ahí está el punto. Dice, no hay paz en mis huesos debido a mi pecado. Salmo 38, 4. Entonces, cuando la persona cometió un pecado y entonces por ese pecado, ya no está el shalom debiera estar para que hubiera una sanidad. Dice, pero mediante el temor a Hashem, el temor, dice, que merece tener paz en sus huesos. Ahora, como está escrito en el Zohar, dice, en lugar donde hay temor, allí encontrarás plenitud. Y está escrito en el Salmo 34:10, nada les falta a aquellos a los que le temen. Por eso es importante observar cuál es la parte donde hace falta el shalom, la paz. Dice, y punto número dos, dice, y cuando la persona tiene paz interior, es capaz de orar o de rezar. Cuando una persona no tiene paz interior, pues es imposible.
tiene angustia y dice, ¿qué hago? Reza, y entonces no puede porque la angustia que entra en su ser es precisamente la que le impide rezar. Dice, pues la esencia de alabar a Dios es la plegaria y se logra a través del temor, correspondiente como dicen Proverbios 31:30. La mujer que le teme a Dios es la que será alabada. Esto se debe a que la plegaria está en el lugar del sacrificio, se dice corbán, y está escrito el sacrificio, todo hombre que tenga un defecto, Levítico 21:18, todo hombre que tenga un defecto, no, y craf, o sea, se acercará a través de qué? De, de su alabanza, en otras palabras, sacrificio, que es su alabanza. Pero cuando no tiene defecto, es decir, el lugar donde hay temor puede entonces acercarse para realizar un servicio completo. Yo te voy a explicar algo más. Resulta que también en esta parasha que vamos a leer, la parasha Tatzria habla precisamente de la persona que tiene un problema de lepra, una enfermedad de lepra. Y entonces aquí preguntaríamos, ¿por qué a esa persona le llegó esa afección en su cuerpo? Eh, Todos conocen el famoso significado de que la lepra viene por el Lashon Hara, y una persona que habla en Lashon Hara es precisamente que no es impulsiva, o sea, en otras palabras, dentro de ella no hay paz y por eso es necesario que hablar. Y entonces dice, entonces, ¿cuál es la consecuencia por el Lashon Hara? La tzara, o sea, la lepra, entiéndase lepra. Ahora, entonces, dicen los jajamín, ¿cómo se anunciaba la lepra? Entonces dice, cuando una persona tenía ya estaba una sentencia del cielo para esa persona, dice, había tres manifestaciones para la lepra. Entiéndase, número uno, ¿era en dónde? Era en las paredes de su casa. En las paredes de su casa había manchas, y esas manchas, tenían que ser revisados por el sacerdote. Pero si aún así la persona que le aparecían manchas de lepra en las paredes de su casa y no hacía caso, entonces dice que aparecían las manchas en la ropa que él tenía dentro de su casa. Y entonces dice, bueno, ¿para qué era eso? Para que la persona se percatara de que estaba sucediendo algo y tenía que poner un remedio. Si aún así no ponía atención en ese pesar, entonces dice que ahora sí le llegaba la tzarat, la lepra, a su persona, a su cuerpo. Y entonces ahí es cuando ya volteaba a Dios y tenía que buscar al sumo sacerdote para que le ayudara a salir de su enfermedad. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Lo mismo que esta explicación yo la escuché del Rabbi Isaac Abud, y dice de la siguiente manera, dice, una persona que tiene problemas debe de entender que primero las cosas, que si le están pasando cosas es para que ponga atención en lo que está sucediendo. Dice, a Job le pasó exactamente lo mismo. Primero se le dañaron sus ganados y todos sus bienes. Después fue su familia y al final fue él. Entonces dice, ese es el sistema del cielo para poder que la gente responda. Dice, primero en lo más lejano, sus bienes. Si aún así la persona no responde, entonces se va con algo más cercano. Dice, en este caso fue sus hijos, su familia, y a la tzara fue la ropa. Y si aún así no responde, entonces ahora sí, la afección le llega directamente a él. Entonces, toda situación no llega de inmediato, sino que tiene un proceso para poder llegar, pero es importante poner atención entonces en esos avisos que Dios nos está mandando, bueno, a las personas, no a nosotros, pero sí es importante para saber que estamos haciendo algo que no es adecuado, y entonces así se puede entonces
encontrar la salud y así se puede encontrar a muchos remedios, muchas soluciones a las situaciones de problemas que las personas están teniendo. Y con eso dice, bueno, entonces por eso al final termina aquí y dice, por eso está escrito en Primera de Samuel, capítulo 1 verso 13, dice, para encontrar paz, Hannah hablaba con su corazón, es decir, mediante el temor, hacía tefilá, pues la esencia del temor da shalom. Entonces esto es lo que, por eso a mucha gente dice, no, es que no me nace hacer tefilá. No, dice, tienes que hacer tefilá para que te nazca. Y si te nace, vas a empezar a tener shalom. Muy diferente a cuando la gente dice, no, no, no me nace, mejor ni me acerco, no quiero hacer nada. No, tienes que hacer pequeños pasos para que poco a poco se te vaya dando lo que tanto necesitamos, que es la paz en el interior. Bueno, hasta aquí vamos a dejarle.